Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Reino de María. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poquito diferente, ¿no? Pero también importante para también ilustrarnos, saber, conocer, expandir también nuestros pensamientos. Tenemos a Horacio Justo, invitado especial de su canal Horacio Justo. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de poder estar acá. La verdad que es un honor y un gusto, más que feliz de poder compartir un momento de aprendizaje a la par de ustedes, viendo lo poco que puedo llegar a transmitir, esperando que lo mismo sea de utilidad. Así que reitero mi agradecimiento por la invitación. Sí, te vamos a presentar como cofundador de Fundación Libre, también escritor, muy buen escritor, sobre todo el libro de Conservadurismo en 10 reflexiones. Y bueno, me gustaría que te autodefinas tú mismo, ¿no? ¿Quién es Horacio Justo? La gran pregunta del quién soy es una pregunta que uno debería hacerse a diario. No es una respuesta tan simple. Rápidamente diría que soy padre de dos niñas hermosas. A grandes rasgos, creo que eso sería lo principal que me define, de lo que tengo plena certeza. Luego estoy en un intento de ser un buen marido, al día de hoy que intento ser un buen hijo, al día de hoy que intento ser un buen amigo, no siempre sale. Me definiría como un creyente católico. La parte práctica es algo que uno tiene que repasar día a día, como diría Santo Tomás de Aquino, nadie es un juez de sus propios actos. Entonces decirse, soy católico, yo a veces lo escucho en algunos con un dejo de soberbia y digo, qué suerte que tienen ellos que han alcanzado la verdad, yo todavía estoy en un proceso de búsqueda. El ser, esa esencia que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa, el ser católico es un título que creo que muy poca gente hoy podría llegar a esbozar. Uno sí puede creer y formar parte de una iglesia donde somos todos pecadores. Entonces, esto es a grandes rasgos quién soy. Ahora, a la gente por ahí de repente le gusta escuchar, bueno, pero se supone que sos escritor, se supone que sos docente. A ver, lo que yo hago para ganarme la vida no define quién soy. Es una cuestión accidental. Como alguien que me diga, bueno, yo hoy soy estudiante de abogacía o yo hoy soy miembro de una fundación. Son cuestiones, son modalidades del ser. Las modalidades tienen ciertas características, pero son accidentales en última instancia. Por eso esa parte siempre como que la relego y no me gusta mencionarlas mucho. Sí, háblanos un poco sobre Fundación Libre, cómo fue sus inicios y realmente cuál es el objetivo de esta fundación. Bueno, particularmente Fundación Libre comenzó siendo un think tank, tomando un modelo estadounidense como tanque de pensamiento, que lo inició Agustín Laje, nos invitó un grupo de jóvenes en ese momento. Empezamos entre todos a trabajar, en un grupo de 5 o 6 chicos nomás. Nos empezó a ir bien, empezó a crecer el proyecto, luego cada uno empezó a tener sus propios proyectos personales. La fundación se constituyó jurídicamente ya como fundación, digamos. Entonces eso nos permitió tener otro alcance, otra perspectiva de crecimiento futuro. Hubo gente apoyándonos, lo cual nos permitió de repente poder tener nuestros propios sitios web, nuestras propias redes, nuestro propio tiempo que dedicamos día a día en este trabajo, hasta que después de un proceso largo, donde mucha gente entró, mucha gente se fue, obviamente, pudimos concretar lo que era la Resistencia Radio, proyecto que yo dirijo en este momento, medio periodístico independiente. Nos sostenemos exclusivamente con el patrocinio privado de mecenas, gente común y corriente como uno, que decide apoyarnos mes a mes, y con eso podemos difundir aquello que en los medios hegemónicos sería imposible que se toquen los temas, desde otras perspectivas en torno a un conflicto bélico hasta el disciplinamiento médico esposado por la Organización Mundial de la Salud. Hay un sinfín de temas que intentamos llevar con nuestros errores, desaciertos, vicios a la comunidad, tratando de dar nuestro mejor esfuerzo, tratando de dar aquello en lo cual creemos que tenemos cierta pericia, creemos, una autopercepción, nos autopercibimos buenos en lo que hacemos, aunque no somos muy buenos que digamos, pero lo hacemos de corazón. Y esto es a grandes rasgos lo que es la Fundación Libre hoy, digamos.
somos pocos los que hemos quedado activos y cada uno tiene un proyecto específico. Yo me focalizo solo en el que a mí me toca, que es la Resistencia Radio, insisto, un medio periodístico que hoy me toca a mí dirigir. Excelente. Queremos hablar un poquito sobre ese llamado a la batalla cultural. ¿Cómo inició eso en ti, no? Bueno, a mí particularmente el tema de la batalla cultural es un tema que lo hemos venido abordando desde hace años ya. Empezó todo con algunos simples posteos en Facebook, porque decía, bueno, en las redes sociales, el último vericueto que nos queda de libertad de expresión, tratemos de optimizarlo, pues no teníamos llegada en los diarios masivos. Bueno, curiosamente en mi caso fue al revés. Yo antes sí tenía mucha exposición en la televisión y en los diarios, hoy no. Sí, curiosamente uno cuando se acerca a ciertas verdades, ciertos medios responden de una manera muy particular. Pero bueno, la idea de la batalla cultural fue entender justamente que es una batalla, es un conflicto entre dos o más agentes que aspiran a un mismo terreno, un mismo campo, un mismo territorio. Si no es una suerte de negociación, donde uno puede intercambiar libre y voluntariamente un bien por un monto de dinero y bueno, hay una compensación. Aquí estamos hablando que hay un único campo, y en ese campo, que es el campo cultural, el campo de las ideas, de las formas de vida, de la idiosincrasia, del idioma, del lenguaje, los signos, los símbolos, de las interpretaciones, del credo, del ethos, de la moral, ese único campo que es la cultura, puede tener un único eje. Por eso es hegemónico, mono de uno y eje, un único eje. Se puede ser el progresismo, el conservadurismo, el liberalismo, el catolicismo, después veremos cuál es. Si yo viajaba en la Edad Media, iba del punto A al punto B en un tiempo y espacio específico de la historia de la humanidad, la identidad cultural era una, era católica. No había una disquisición. Después podríamos ver que había particularidades. Gente muy pecadora, gente pagana, pero la esencia culturalmente era una esencia católica. Hoy, si me preguntan, podría tomar dos ejemplos, nomás de cierta tendencia a la cristiandad, así muy genérica, ni siquiera a la catolicidad, sino a la cristiandad muy genérica. Hungría y Polonia. Y habría que repasar, digo, pero a grandes rasgos. Pero el resto, yo veo cristianos, pero no veo una sociedad cristiana culturalmente hablando. Esto es lo que sucede en el mundo moderno. Entonces, aquí es donde empezó nuestra batalla cultural, que era justamente tratar de enfrentarse, una suerte de guerra de guerrillas, cada uno de su trinchera, cada uno de su pequeño espacio, a la gran hegemonía progresista. Esto fue a grandes rasgos nuestro inicio. Ahora, ¿por qué particularmente yo decidí abocarme a esto? Bueno, hay una serie de factores que intervienen. En primer lugar, porque el chico tenía un gran desprecio hacia la izquierda en todas sus expresiones. Nunca entendí bien por qué, simplemente me parecía que estaba mal, pero no es que tuviese una razón de ser, decir, los odio porque han arruinado mi vida, porque no voy a mentir, tampoco era que uno dijese, este es el enemigo, simplemente me parecía que todo lo que proponían estaba mal y dije, bueno, vamos a proponer algo que me parezca un poco mejor. Ahora sí, ya de más de grande, cuando uno empieza a tomar otra percepción en la vida, empieza a entender que primero que progresismo no es igual a marxismo, empieza a entender que la cultura es algo más que las simples relaciones Estado-individuo, empieza a entender que a veces el sector privado puede ser tanto peor que el público en más de una ocasión, depende de los casos también. Entonces ahí uno como que empieza a ver otro tipo de fenómenos que antes quizás no lo observaba. Por eso en los últimos 2 años, cuando nació mi hija particularmente, que es donde yo doy un salto hacia otra escala de valores también, y otras formas de vida, diría. No hablo tanto de batalla cultural, sino de batalla espiritual, digamos. Porque en última instancia la cultura, aquello que se cultiva, es reflejo de un ethos, de un espíritu. La ética, ese espíritu de un pueblo, es reflejo de aquello que se vive en este cuerpo vivo que le llamamos sociedad. El tema es, bueno, ¿quién nutre este cuerpo vivo? ¿Cuál es el ánima? ¿Cuál es el alma? Como diría Aristóteles, el animal político. Bueno, ¿cuál es esta ánima
que dota de movimiento a este cuerpo vivo. Y yo de repente empezaba a ver que lo que tenía al frente mío, por izquierda o por derecha, no me parecía que era lo mejor que le podía dejar a mi hija. Entonces, justo hoy me preguntaron en Instagram una pregunta muy curiosa, dice, ¿por qué te motiva a hacer lo que haces todos los días de tu vida? Una cuestión muy disciplinada, muy ordenada, estamos hablando de por lo menos 4 horas que le dedico a esto de lleno, más mi trabajo para sostener mi hogar, más el tiempo que le dedico a la familia. Eh, Sinceramente, dejarle un mundo mejor a mis hijas, sinceramente. Esa es la respuesta resumida. Dejarle un mundo mejor que el que yo recibí. Y me imagino también que ahí nace pues también tu vocación de escritor, ¿no? Tratar también de promover, ¿no? Este contrarrevolución, por decir así, y este cambio cultural. En tu libro, pues, Conservadurismo y 10 reflexiones, pues, hablas un poco de algunos temas, esencialmente también como el tema del globalismo, el feminismo, el ecologismo, ¿no? Etcétera. Y yo quisiera saber, por ejemplo, el tema, hablando un poco de la sociedad posmoderna, ¿no? ¿Crees que la sociedad va más para el ateísmo o para como creer en un Dios, pero a nuestra medida? Bueno, habría que repasar qué se tiene por ateísmo. Son muy particulares algunos ateos cuando se tienen que definir a sí mismos, porque en última instancia todas las personas creen en algo, salvo que haya un grado muy elevado de psicosis donde ya hay un desarraigo muy fuerte con la realidad, entonces es una suerte de moral flotando en el limbo, el famoso imagen proyectada del árbol en los test psicológicos. Pero todas las personas creen en algo. Ortega y Gasset lo va a explicar maravillosamente. Las personas tienen ideas, pero viven en las creencias. En todo caso, creo que sería útil y prudente asumir las propias creencias, a partir de ahí desarrollarnos en un marco teórico. Ahora, tu pregunta es muy interesante. Y yo respondería rápidamente que no veo que haya una construcción de una sociedad global atea. No veo que haya una construcción de un comunismo ateo, acérrimo, cientificista. No veo que haya una construcción de una comuna, emulando la comuna de París, una comuna global jacobina racionalista. Sí, lo que noto es que hay una profundización de la atomización del individuo, propio de la posmodernidad. Tampoco creo que sea un proyecto unilateral y unidireccionado de una élite, que en todo caso lo que va a hacer una determinada élite globalista es tomar factores de la posmodernidad en su favor, lo cual no quiere decir que ellos la hayan fogoneado. No hay que confundir factores culturales con factores políticos, digamos. O sea, en todo caso, los factores políticos van a aprovecharse de los factores culturales. En la posmodernidad, en una atomización del individuo, hay un, hay una hay un quiebre. Yo lo hago en 1904, otros escritores lo hacen en 1950, otros lo hacen en 1968, pero la conclusión que llegan todos es, bueno, siglo XXI, el ser humano está atomizado. ¿Qué quiere decir? Ha roto todos sus vínculos con el otro, ha roto sus vínculos con el mundo, ha roto sus vínculos con la metafísica, porque se da una idea de la escisión, separar. Antes, la verdad, incluso con esa B corta mayúscula, como le gusta hablar a los modernistas, la verdad era una conjunción y podemos decir una común unión, una comunión de lo que era bueno, bello y cierto. Y todo participaba en un sentido trascendente del ser humano. Hoy lo cierto está muy separado de lo que es lo bueno. Ejemplos concretos para que la gente me pueda entender. Pensemos en la ciencia. El espíritu del hombre se expresa de 3 maneras: en la ciencia, en la filosofía o en el arte. La ciencia le va a decir al espíritu lo que es cierto, el arte lo que es lo que es bello, la filosofía lo que es bueno. Ahora, se han empezado a separar estas categorías, entonces de repente tenemos un consecuencialismo filosófico imperante en el mundo. De repente la técnica se ha separado por completo de la moral, aparece ya no solo la fecundación in vitro, que hoy parece un tema de antaño, y de hecho en las últimas investigaciones mías ya estamos trabajando sobre lo que es el, la fecundación, podríamos decir, quimérica con células animales en embriones humanos. Entonces digo, esto es lo que se está viendo hoy.
todo lo que se está trabajando hoy, el cultivo de células neuronales humanas en máquinas, como está sucediendo en China, proyectos de clonación, como están sucediendo actualmente en China. ¿Qué quiere decir? Todo ello se va atomizando. ¿Por qué? Y porque el ser humano se empieza a hundir en sí mismo. El ser humano empieza a caer en esta lógica de yo un ser autómata, yo un ser autónomo, yo un ser libre. Antes se decía que el ser humano tenía ciertos grados de libertad. En la Edad Media, de hecho, ni siquiera se habla de derechos, se habla de libertades. Hoy el ser humano no dice, bueno, yo tengo cierto grado de libertad. Hoy, ¿qué dice? Yo soy la libertad. Ni siquiera soy libre, porque ya habría un error, pero ni siquiera dicen yo soy libre. Yo soy la libertad. Entonces, yo tengo una libertad desfasada por completo de lo que es la moral. Claro, y se olvidan de repente un aporte que puedes realizar, pienso en este momento, en San Agustín. No hay que confundir el libre albedrío, que es, bueno, es la potencialidad de la comisión de un acto, a la libertad, que es el uso virtuoso de dicha potencialidad. Ahora, a tu pregunta yo diría, claro, en esta lógica postmoderna, donde todo se atomiza, hay un quiebre también sujeto a objeto, hay un quiebre con esa verdad externa, cognoscible, eterna. Entonces, cada uno constituye su propia verdad. Por eso aparece el relativismo imperante que se vive hoy en un sinfín de disciplina, de la epistemología de la ciencia hasta la propia religión. Cada uno constituye su propia verdad. Es decir, bueno, esto es bondadoso o no, de acuerdo a mi propia categoría moral. Cada uno constituye sus propios dioses. Cada uno constituye su propia noción de ética. Y alguien me va a decir rápidamente, no, bueno, pero mirá que nosotros somos cristianos. Yo diría, depende. Acá yo me pongo en modo relativista. Depende qué entiendan por cristianismo. Pensemos en los católicos. O sea, yo le digo yo que soy un acérrimo pecador, que no soy palabra autorizada en nada. Justamente, he visto en tantos debates que dicen, ¿quién sos vos para juzgar a tal persona? Yo no juzgo a nadie. En todo caso, como un acto de caridad, como un acto de caridad, virtud teologal principal, que es la única que pervive después de la muerte, uno puede aconsejar, decir, no comete los mismos errores que cometí yo. No se sigue de allí un efecto prohibitivo violento. Ahora, algunos maneras que empiezan a constituir su propia religión porque dicen, no, no, yo soy libre de hacer esto, cualquier cosa, porque Jesús lo permite. Y uno dice, ¿cómo? Sí, sí, Jesús lo permite. Porque mira, Jesús con María Magdalena lo que hizo fue protegerla de que muera lapidada. Sí, porque había una desproporción entre el pecado y la pena, hay que ver el contexto y la ley. Pero hacen el corte ahí, hacen un copiar y pegar muy mal hecho, porque hacen el corte ahí y no dicen la parte cuando Jesús le dice, levántate mujer y no peques más. Ahí hay una orden, Cristo venía a dar órdenes. Ni hablar de cuando él dijo, no vengo a abrogar ninguna ley, sino a cumplirla, y encima cumplir de una forma mucho más profunda. Él le decía, el mandamiento dice no matarás. Lo que yo les vengo a decir es que ni siquiera odien a su enemigo, porque aunque vos en tu pensamiento estés con bronca, ya estás pecando igual que si lo hubieses matado. O sea, es mucho más profundo todavía. ¿Qué significa esto? Que hoy se están creando nuevas deidades. Ni hablar cuando esto lo abordo en mi libro, Agenda 2030, cómo se ha sacralizado la naturaleza, de la Gaia, la Pachamama, la madre naturaleza. Hoy tenemos de repente una parte de la curia que está más preocupada por cantar con pajaritos o plantar arbolitos que por salvar almas. Yo hace tiempo que no veo una encíclica condenatoria como lo fue en su momento. No puedo después hacer una polémica, pero digo, ya no hay encíclicas condenatorias. Pienso en este momento, para que la gente no se quede con dudas, Allende de San Pío X. La condena abierta el modernismo. Y una advertencia de cómo el modernismo iba a ingresar a la iglesia. Digo, lo dijo un santo, entonces hoy de repente parece que es todo como muy light. Hoy parece que lo importante es más el diálogo con el error que la conversión del errado. O sea, una cosa media extraña. Pero bueno, esto es lo que yo más o menos te digo, sintetizando tu pregunta, sí. La gente en este proceso de atomización, con este no poseer a nadie será feliz, con estos lentes de realidad virtual del metaverso, con este proceso de un mundo post-pandémico, donde la gente creyó que ser libre de estar encerrado en cuatro paredes consumiendo internet, están creando sus propios dioses.
Porque cada ser humano tiene su propia verdad. No hay una verdad trascendental que abastezca a toda la humanidad. Hay 8.000 millones de humanos, bueno, hay 8.000 millones de verdades. Cada uno constituye su propia verdad. Lamentablemente así es el mundo al que se va girando hoy a grandes rasgos. Yo sé que todavía hay gente católica practicante muy buena, muy sana, pero digo, como fenómeno cultural esto es lo que se está viendo. Y va a ser peor, va a venir un proceso de mayor división todavía, pero mucho más cruento todavía. ¿Qué piensas del globalismo? ¿Es un arma, un instrumento para esta ingeniería social o la construcción de este nuevo orden mundial? ¿Y crees que la ideología de género es también parte de este plan, expandirla por toda Latinoamérica? Bueno, respecto al globalismo, un poco lo mencioné en mi libro, es un proyecto de gobernanza mundial. Muchos piensan que es una teoría conspirativa, muy por el contrario, son expresiones concretas de ciertos grupos de poder que han manifestado la intención de coordinar un plan de acción. Y después cada uno puede estar a favor o en contra. Yo particularmente en contra. Tengo una tendencia natural a la rebeldía, así que no me siento muy cómodo con que gente que no sabe cómo vivo yo con mi familia venga a decirme cómo debo vivir yo con mi familia. Pero alguien diría, no, es un teoría conspirativa el globalismo, porque ¿cómo va a ser que haya gente queriendo gobernar el mundo? Y miren, fíjense en lo que sucede con la Organización Mundial de la Salud. Podría tomar el fenómeno de la pandemia, pero puedo tomar, de hecho, simplemente las directrices sobre el aborto que han salido el 8 de marzo, que ahora tengo que terminar de editar un video al respecto. Ahí en esas directrices es clarísimo lo que se dice. O sea, son mandatos para la aplicación en todas las legislaciones del mundo. Es decir, la vida de un niño inocente está supeditada a las directrices de un organismo burocrático supraestatal que de por sí mismo no posee potestad alguna, pero termina dirigiendo las legislaciones internas de cada nación soberana, entre comillas soberana, claramente. Entonces, el globalismo existe. ¿Existe con la Agenda 2030 o cómo creen que se puede justificar hoy, si no es con esto, lo que ha sucedido con el déficit fiscal que está teniendo en este momento Estados Unidos a partir de la implementación del Green New Deal que desarrolló Ocasio Cortés y que está ejecutando Biden? O si no, vayan a ver cómo ha generado lo que ha afectado a la Agenda 2030, la Europa Occidental, en el actual conflicto Ucrania-Rusia. ¿O por qué creen que Alemania de repente no se puede abastecer ni de gas ni de energía nuclear por sí mismo? O sea, se plegaron estas agendas. Y a su vez hubo gente que no, los que los han diagramado, por ejemplo China, el país más contaminante del mundo, mientras estaba todo Occidente, cual floripondio, con estas ideas del ecologismo, seguía desarrollando industria a base de carbón. Por eso en el 2020 fue uno de los países, el único país que sobrevivió a la pandemia. De hecho, incrementó sus ingresos. Y esto es la única, a ver, un sabio diría, la única verdad es la realidad. Y esto es lo que es lo real. Respecto al globalismo, esa apreciación. En torno a la ideología de género, yo tengo una visión un poco disidente a lo que muchos pueden llegar a plantear. Un poco disidente. Yo entiendo lo que es la ideología de género, de hecho tengo algunos libros acá que podría recomendar en su momento. Eh, yo entiendo que toda ideología, lo marco en el primer capítulo de mi libro, es nociva por sí mismo, porque es una reducción de la verdad, es una reducción incluso sesgada de la realidad, un reduccionismo muy sesgado de la realidad. Supongamos, yo podría considerar que toda la existencia de la humanidad se reduce a una relación amo-esclavo. O podría decir que toda la existencia de la humanidad se reduce a una guerra entre el varón y la mujer. O podría decir que toda la existencia de la humanidad se reduce solo a qué tan libre es el ser humano. Todas las ideologías, en más o menos, tienen este reduccionismo. Algo que de repente la doctrina cristiana quizás logra dar una, una suerte de bagaje intelectual mucho más extenso. A veces se trata de bruto los católicos, pero en realidad tiene un bagaje intelectual mucho más extenso. Entonces, ¿qué pasa con la ideología de género? Si quiere marcar esto. Claro, hacen un reduccionismo de las relaciones humanas a partir de la interacción entre el sexo y el género como una suerte de expresión cultural de la identidad sexual. Ahora, esto es un problema del Estado, de los políticos.
No sé, yo le preguntaría a mucha gente que tenga hijos si realmente lo ven así. No, no a los que pueden exponer un tema, sino realmente al que tiene hijos. Digamos, al que está en la crianza del día a día con un hijo. Lo digo yo que tengo dos hijas. Lo digo yo que incluso he ido al colegio. O sea, aunque no creas así como me ven de bruto y todo, he ido al colegio de chico. Y uno cuando iba a un colegio, normalmente, salvo excepciones, uno quiere ser el rebelde. Yo de chico no recuerdo que haya habido chicos que querían ser el más ñoño del curso, que querían ser el que mejor le caía el docente, el que quería congraciarse con el profesor, que decía, yo quiero ser el mejor alumnito, así todo 10 puntos perfectito, para que el docente me vea feliz. Naturalmente que hay una relación muy tensa entre el adolescente y el docente. ¿Por qué? Una relación de poder asimétrica. Entonces, va a generarse una tensión y encima la mente está en estado crítico. La mente está diciendo, este que me está hablando seguro que en algo me está mintiendo o en algo me quiere engañar o en algo me quiere hacer incurrir en el error. Entonces uno está como siempre crítico. Lo digo yo, iba al colegio y estaba escuchando que me decían, no, cuidado, me parece que no es así, profesor. Venía mi catequista y yo también le discutía todo a mi catequista. Venía un sacerdote, le discutía todo al sacerdote. A ver, mi papá se ponía a enseñarme algo y yo estaba diciendo, pero ¿estás seguro, papá, que es así? Porque yo no lo entiendo. O sea, siempre que hay una relación de simetría, el que está por debajo va a estar en duda. Entonces, yo no le tengo tanto miedo a lo que se enseña en los colegios. Así que el docente venga a dar educación sexual integral me parece una canallada, lo he denunciado en millones de artículos, por otra cuestión que va más allá, que es que la educación moral y sexual depende de la familia. Con o sin perspectiva de género me tienen sin cuidado. O sea, yo no voy a caer en eso. Ah, si es sin perspectiva de género está bien. No, está mal porque es una cuestión que corresponde a los padres, no a un docente, impartir ciertos contenidos, salvo que el padre se lo delegue expresamente. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el niño en el colegio está en una mente en estado crítico. No pasa así en el consumo privado. Salvo que alguien sea medio enfermo como yo, normalmente la gente sana, cuando ve una película, juega un videojuego, lee un cómic, lo hace para divertirse, para distraerse, entonces no está en estado de defensa, no está analizando filosóficamente cada palabrita. Ahí es donde entra el mensaje, ahí es donde entra de lleno el adoctrinamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy adoctrina más Disney o Netflix que un docente público. Y si vamos a hablar de ideología de género, a mí me preocupa más estos grandes males que están marcando la cultura occidental que un docente público cuyo presupuesto no le alcanza para absolutamente más que para un par de horas a la semana en clase. Yo seguramente alguien me va a decir que estoy equivocado, que no es así. Bueno, yo les hago simplemente una propuesta. Le hago una simple propuesta. Para el que crea que yo me estoy equivocando en esto, tomo bien las críticas. Pero hagamos un experimento. Que cada uno que me dice que yo estoy equivocado, sume cuántas horas estuvo hoy, esta semana, con su docente recibiendo educación sexual integral. Simplemente sumen cuántas horas esta semana tuvieron. Ahora, bájense una aplicación en un celular, no puedo acordar el nombre, que mide cuánto tiempo, bueno, se puede buscar, cuánto tiempo estuvo uno usando el celular por día. Van a darse cuenta de la diferencia abismal que hay entre el tiempo que está con un docente y uno que está con el celular. Ahora, el celular constantemente está pasando publicidades de todo tipo. Más con los que son los algoritmos y la Big Data, está muy direccionada la publicidad. Y eso es privado, en principio. Ahí se van a dar cuenta quién realmente tiene control sobre uno. Yo decía, no, porque yo el celular lo uso en forma libre y voluntaria. Ah, sí, déjalo. Fíjate si puede estar una semana sin celular en este mundo, hoy por hoy, en la actualidad. Ahí te va, como siempre digo, la única verdad es la realidad. Eso es lo que yo quiero transmitir. Yo digo, ¿qué es lo que le digo a la gente? Si realmente les preocupa la ideología de género, está muy bien, pero que les preocupe el ejercicio concreto de esta ideología, que pasa más por un consumo privado de los niños que quizás no tanto por un docente público. Ahora, no por eso uno tiene que relajarse, uno tiene que estar muy atento a lo que se le enseña en los colegios a los niños, muy atento. Pero no hay que descuidar el consumo privado, que esto es lo que a mí me interesa. Hay que tener cuidado con todo, no solo con el profesor de la escuela pública, eso es lo que quería marcar. Sí, has hablado últimamente bastante sobre el tema del ecologismo, ¿no?
brevemente, háblanos un poco de la diferencia entre ecología y ecologismo, y también una vez en una entrevista te escuché decir pues, que hay que tenerle más miedo al ecologismo que al feminismo, ¿no? Entonces, trata de explicar esa frase. Bueno, respecto a la ecología y el ecologismo, bueno, en realidad no hay tanta como podríamos llegar a pensar. Pasa que esto lo van a ver más con mi segundo libro, porque ya la propia ecología, cuando hablamos de ecología, uno dice, tiene que tener mucho cuidado con caer en errores anacrónicos. Porque dicen, Aristóteles era ecologista, Platón, bueno, Jesucristo, San Francisco de Asís. ¿Cómo puede ser ecologista alguien cuya noción no pasaba ni cerca por lo que era la propia palabra ecología? Si la palabra ecología ya surge entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entonces, es como que yo diga, en el pasado la sociedad era machista. ¿Cómo va a ser machista si la propia palabra machista se empieza a utilizar en 1960? ¿Cómo? Pensemos un poco que no nos va a hacer mal en ese sentido. Ahora, la ecología surge de Ernest Haeckel, que es uno de los fundadores de la Escuela de Higiene Racial en Alemania, en 1904 la funda. Al mismo tiempo que Galton funda una escuela de pensamiento similar en Inglaterra. 1904 es un año clave para mí, por eso hago muchos cortes históricos en ese lapso. Pero podemos decir, bueno, está bien, no nos vamos a fijar tanto en quién funda la ecología, sino, bueno, en este estudio del ser vivo dentro de un determinado ambiente. A grandes rasgos es el ecología. Yo igualmente diré, cuidado, más si uno es católico, porque digo, si vamos al caso, lo que se está estudiando es al ser humano incluido, como una especie animal más, que fuimos evolucionando a la par del resto de los animales. Entonces tenemos que ver nuestro entorno, nuestro desarrollo en esta biomasa. Entonces, cuidado, según lo que es católico, ecologista, y bien, mira, aún si querés decir soy católico y defino la ecología, estudia un poquito más. Te diría, te repasa algunos conceptos que ser amigo de la naturaleza no es necesariamente obligatorio tener que rendir pleitesías intelectuales a la génesis de este pensamiento. Pero bueno, vamos a ceder esa parte. La ecología se reconoce como disciplina autónoma recién en 1930. Con 1930 recién. Pero el ecologismo surge ya en 1960 en un proceso que no me da tiempo para explicar, un proceso de politización que comienza con Rachel Carson, pero que ya se venía gestando con William Bogg, Garrett Hardin, Woolrich, que luego va a continuar Eric Pianka, Dave Foreman, Andre Gors, Marcus, Petra Kelly, no sé si lo había mencionado o no, Peter Singer. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el ecologismo es a la ecología lo que el feminismo es a la feminidad, lo que el socialismo es a la sociedad, lo que el progresismo es al progreso. Sí, es una reducción ideológica, cejada políticamente, con un determinado fin de control sobre cierto espacio social. A grandes rasgos esa es la diferencia. La ecología pensaron que es una suerte de neutralidad científica, si es que existiera, bueno, no existe la neutralidad científica, pero supongamos que existiera, sería la ecología sería la ciencia, a grandes rasgos. Y el ecologismo su expresión ideológica. ¿Se entiende? Es como la razón y el racionalismo, la libertad y el liberalismo, la sociedad y el socialismo. ¿Se entiende? Es por un lado lente y por otro lado su expresión ideológica. Puede gustarnos o no, pero es una expresión ideológica. Eso por un lado. Me habías preguntado entonces la diferencia entre ecología y ecologismo. Después no me acuerdo, había otra pregunta, pero se me ha ido justo. Sí, que en una entrevista dijiste que hay que tenerle más miedo al Ah, ecologismo que al feminismo. bueno, sí, porque sí, yo siempre hago el chiste, luego con mi socio, de que el feminismo busca acabar con el 50% de la humanidad, que son los hombres, el ecologismo busca acabar con el 100%. Mete en chiste, pero en serio también, pues, si uno se fija, constantemente toda premisa ecologista parte de un error teórico que toma Woolrich, y sin embargo, a pesar de que dicho error teórico se ha corroborado que ha fallado en el tiempo,
desde su apuesta con Simon hasta cada modelo teórico ecologista fallido en cada década, se sigue sosteniendo, digamos. Entonces, es una situación compleja para los defensores del ecologismo tener que rendir cuentas de cada error. Y sin embargo, siguen allí. Ahora, a su vez hay un tema que también va un poco más a la práctica. ¿Cuántas leyes modificó el ecologismo en los últimos, el feminismo en los últimos 10 años? Ahora quizás con el aborto inducido. Y que no es responsable solo del feminismo, ¿eh? Que hoy por hoy, si vamos a hablar de antinatalidad, ya vamos a llegar a ese punto, digo, pero antinatalidad un poco anterior al feminismo. Y era en nombre del ecologismo. Mucho antes que el feminismo saliese a hablar del aborto inducido, el ecologismo ya había generado sus primeras conferencias de control demográfico en 1927 en Ginebra. Un proyecto que se venía dando desde 1890, si lo quieren ver históricamente. Ya en 1904 la eugenesia se asentaba en la idea de que ciertas personas puedan sostener el control sobre los recursos naturales, evitando la propagación de otro tipo de etnias. Y son expresos. Todo lo que yo digo está siempre documentado, todo documentado en mis libros. Ahora, esta es la, y digo, esta es la otra cara, por decir, es más peligroso el ecologismo. El ecologismo ya ha modificado constituciones. Yo lo advertí, o dije, si Argentina modificó su constitución principalmente en clave ecologista en 1994, se va a dar lo mismo en Chile. Ni hablar ahora con Boric, ni hablar qué va a pasar con Boric. Va a pasar en Chile lo mismo que pasó con la República Democrática del Congo. Acuérdense cómo van a ser los pactos mineros con China. Lo firmo ahora. En Perú la reforma constitucional se va a dar en clave ecologista. Si se da una reforma en Colombia va a ser en clave ecologista. Si el ecologismo va más allá porque se trata de decir, bueno, establecimos zonas de reservas natural, es decir, expropiaciones a grandes rasgos, confiscaciones diría yo. Se establece un control demográfico y encima control demográfico tanático, así de tánato, del dios de la muerte no violenta. Porque la gente dice, no, porque el feminismo y el aborto inducido. Sí, sí, pero, a ver, pongámonos en un instante sinceros entre nosotros. Hablemos de control demográfico. ¿Qué es lo que busca el control demográfico? No busca que la gente se muera. Ustedes, los latinos, los pobres, muéranse en todos. No, 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 no busca eso. Busca controlar la tasa de reproducción. Una tasa que viene en caída en los últimos años. En los últimos 50 años está decayendo constantemente en Occidente, pero a ritmo marcado, la tasa de fertilidad global. Incluso naciones como España o Argentina, como ENI, están llamadas a desaparecer si se mantiene dicha tasa de fertilidad hacia el 2050 o 2060. O sea, ya se vuelve casi irremontable. Ahora, ¿cuánta gente conoce usted que haya abortado? Yo conozco un par de chicas porque me toca ayudarlas por mis labores. No hay tanta. Yo les puedo asegurar que yo empiezo a hablar uno con uno y decir, ¿cuánta gente conoce vos que realmente abortó así? Si te das cuenta que no son tantas, ¿cuántas son? 4 o 5 personas. Exageradamente 6. Yo he dado conferencias donde tenían más de 100 personas presentes. Había 90 que no conocían absolutamente a nadie. Conferencias pro vida, con gente pro vida, que se supone que estamos combatiendo contra el aborto. Y dice, ¿cuántas que estamos combatiendo realmente? Sí, está bien, es el peor de todos los crímenes. Y claro que hay gente que está abortando y son números horripilantes, pues son vidas que se están perdiendo detrás de cada número. Ahora, si vamos a lo que es control demográfico, hoy por hoy es más común escuchar personas que dicen yo no quiero tener hijos porque estoy contribuyendo al planeta, porque no quiero generar más CO2, no quiero generar más contaminación, no quiero reproducir el cáncer del mundo. O sea, esto es más común de lo que creen. Gente que dicen, ¿tenés hijos? Sí, sí, tengo un caniche toy. Claro, entonces, claro, se habla de ideología de género. Nos parece que es un loco que no tiene contacto con la realidad, el que siendo hombre se percibe mujer. Ahora, el que percibe que un perro es un hijo, de ese no decimos absolutamente nada. Y yo solo digo, pará, no, creo que, o en todo caso no decimos nada de nadie, o decimos todo completo, pero no hagamos estos sesgos porque inducen al error, digamos, inducen al error. Y esto es lo que yo veo, digo, muchos van a decir, volviendo al tema del aborto inducido, sí, el feminismo para ahí la cara visible, pero miren, en la COP26, que fue la reunión de todos los líderes nacionales por el tema
por el tema específico del estudio, de la evolución del Acuerdo de París, que viene de los protocolos de Kioto, de hecho, de cara a la Agenda 2030. Se realizan todos los años la conferencia de partes. Ahí viene el nombre COP26. Las conferencias de parte. El año pasado, ¿ustedes qué creen que pasó en la COP26? Pusieron a hablar de Xi Jinping y China respecto a cómo ha proliferado la contaminación en su nación, que de hecho es la principal beneficiaria con la Agenda 2030, porque tiene casi el monopolio total del desarrollo de paneles solares, además de la incursión en ciertos insumos de los autos eléctricos o parte de las turbinas de energía eólica. ¿Ustedes creen que salieron a criticar y condenar, buscar la forma de mitigar los daños que está generando China? ¿Saben cuál fue la principal preocupación? ¿Por qué no se estaban promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en África? Que parece que la pandemia hizo que muchos voluntarios ya no fueran a practicar abortos a las pobres africanas allá. Esta fue la preocupación de COP26. ¿O ustedes creen que Greenpeace o World Wide Fund no invierten dinero en estas campañas? World Wide Fund, además de haber torturado gente y tener un pasado criminal ya probado, no puedo hablar de presente, no tengo documentos de presente, pero tiempo atrás pasó a criminal probado. World Wide Fund ha promovido, pero sin ningún tipo de escrúpulo, el aborto inducido en todo el mundo. Una de las principales organizaciones ecologistas, Greenpeace, ni hablar. Eric Pianca llegó a decir, un intelectual del ecologismo, que había que promover un virus que eliminase el 95% de la población mundial. Peter Singer en Ética Práctica, la gran Biblia de los animalistas, de estos que creen que los animales tienen derechos por sí mismos, sin entender cómo funciona un sistema jurídico, Peter Singer llega a decir que una vaca tiene más derecho a la vida porque percibe el peligro, siempre el sensocentrismo y la percepción están siempre latentes en esta agenda. La vaca percibe el peligro y eso le da más derecho a la vida que un niño por nacer o un discapacitado mental grave. Esto es lo que está diciendo el padre de los animalistas. Y entonces, digo, ¿por qué no ponemos el ojo realmente acá? Porque esta es la gente que está avanzando. Digo, a nosotros no es tan fácil, lo digo particularmente por mí, que me toca trabajar en lugares muy complicados. No es tan fácil, no es tan fácil encontrar una mujer que haya abortado. Pero sí es muy fácil encontrar a alguien que toma un perro como un hijo. Y lo definen, pero a muerte. Dicen, es mi libertad, ¿quién sos vos para decirme quién puedo amar o no? Y confunden conceptos, porque uno le está diciendo, no es que no puedes tener una mascota, sino entender cómo todo el factor cultural ha logrado hegemonizar esa cabeza. La ha adoctrinado por completo, hasta el punto que uno no le puede discutir nada, de hacerle entender, decir, a ver, un ser humano no es un perro. Entonces la categoría hijo no puede ser aplicada a alguien que no es un hijo. Es como que yo pensara que es hijo un amigo mío, hablando incluso entre seres humanos. No es hijo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Saben por qué esto importa? Porque si la mentira se vuelve el lenguaje común, desaparece el lenguaje. Toda cultura, hablando de la batalla cultural, toda cultura tiene lenguaje. Toda cultura tiene lenguaje. Esa es la diferencia con el animal. El animal se comunica, pero el ser humano tiene lenguaje, tiene un campo simbólico, tiene una capacidad de abstracción que el animal no lo posee. Ningún animal. Pueden tener patrones similares de conducta del ser humano, pero que sean patrones similares no significa que tengan un alma inmortal, que tengan uso del libre albedrío o que tengan un uso completo de la razón, al menos potencialmente como puede tener el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? El lenguaje es fundamental, porque el lenguaje, que es el pilar de la cultura, se debe necesariamente basar en la verdad. Porque si no hay verdad, ya no hay lenguaje. ¿Saben por qué? Porque ya no habría nada que transmitir. Si yo un día le estoy diciendo, mira, pared de fondo de atrás, supongamos que nadie sabe lo que es un color. Supongamos que nadie sabe lo que es un color. Vivo en una sociedad donde la gente no sabe qué es el color. Y yo le estoy diciendo a todos, la pared de atrás mío es color blanca. Al otro día les digo, la pared es negra. Al tercer día digo, la pared es roja. Y nadie sabe lo que es un color. ¿Ustedes creen que con el paso del tiempo van a saber lo que es un color? ¿Van a saber diferenciar el blanco, el negro, el rojo? Si todo el tiempo le estoy mintiendo, un día le digo que el negro es rojo, después le digo que el amarillo es verde, y si les voy cambiando esa modalidad. Que alguien venga y me explique cómo haría una persona que le están educando en la mentira para aprender a hablar.
que alguien me lo explique, yo me siento y lo escucho, digo, a ver, si supongamos que vos tenés un hijo, y al hijo le estás diciendo que algo es distinto todos los días, un día le decís que la pared en realidad se llama ladrillo, después le decís que la pared en realidad se llama espejo, después le decís que la pared se llama libro. ¿Vos crees que el hijo va a aprender lo que es una pared, a poder asociarla luego a otros elementos diferenciadores con una esencia? No lo va a poder hacer jamás. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Con esto cierro. Que hay que tener mucho cuidado porque el ecologismo ya está modificando patrones culturales casi irreversibles en este momento, casi irreversibles. ¿Se entiende? Por eso digo, vean este ejemplo muy simple. Hoy es muy fácil que parte de la derecha conservadora diga, ah, el hombre no es igual que la mujer. Entonces, como el hombre no es igual que la mujer, hay que destratar la ideología de género. Eso es fantástico. 10 puntos, estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿por qué no hacemos lo mismo con el que se percibe perro? Que un hijo es un perro. O recién vamos a poner el grito en el cielo cuando vengan los hospitales veterinarios públicos gratuitos. Quizás ahí sí la gente reaccione. Digan, ay, están usando dinero de mis impuestos para tener un cachorrito. Y capaz que no les importe, digo. Entonces, pero digo, ahí es donde se está viendo finalmente, donde noto yo el gran avance cultural del ecologismo. Perfecto. ¿Y qué sucedió últimamente con tu canal de YouTube? Estabas teniendo algunos problemas ahí con YouTube, creo. Uf, muchísimos problemas. No, simplemente fue desmonetizado por completo. O sea, el sistema que tiene YouTube, que es muy particular, es, después de ciertos requisitos, se empieza a generar publicidad paga en cada video. ¿Se entiende? O sea, yo subo un video, bien cuando alguien entra un video en YouTube que siempre tiene una publicidad que después de 5 segundos puede omitir publicidad y puede ver el video tranquilo y puede saltar una publicidad al medio, le pone omitir y sigue con el video, digamos, ¿no? Bueno, pero cada vez que aparece una publicidad, digamos, cada 1000 videos reproducidos se paga una cantidad X de dinero, depende del país, depende de muchos factores, digamos, ¿no? De si la gente que está viendo mi video es de Estados Unidos, si la gente que está viendo mi video es de Argentina, hay muchos factores, pero se paga una cantidad. Y es una cantidad que, en el caso mío, de mi canal, con 30.000 seguidores, tenía videos hasta de 50.000, 70.000 reproducciones, era un aporte que me permitía sostener ciertas actividades, particularmente labores solidarias, más que todo. Un día se ve que un empleado se enojó con el contenido, porque es algo insólito, no pasó, creo que no pasó nunca todavía, y desmonetizó absolutamente todos los videos. Entonces yo tengo un sistema de membresías, de superchat que siguen habilitados, porque no perdí la posibilidad de generar ingresos, sino que lo que pierdo es la publicidad. Entonces ustedes van a ver mis videos que ya no tiene más publicidad. Y si llega a aparecer una publicidad, no me la pagan a mí, se la queda a YouTube directamente. Y esto realmente nos genera un daño importante, digo, porque nosotros, en realidad trabajo solo, tengo 2 chicos que me acompañan, pero están abocados a sus proyectos cada uno, igual que yo. Yo lo que hacía con ese canal era, bueno, lo que a mí me ingresa, lo que de Dios viene, a Dios va, así que con eso podía estar yendo a un merendero, llevar donaciones, comprar leche, comprar comida, juntar ropa, viajar a otra ciudad, buscar donaciones y volver. Digo, porque el precio del nafta acá es una fortuna en Argentina. Pero bueno, pasó esto y bueno, por eso también he dejado, yo no pude ir tanto a los merenderos, ahorita yo a una chica en particular que ha visto en mis redes, estoy focalizado en oncopediatría en este tiempo, y por eso me toca abrir un Patreon para ver si podemos compensar y seguir adelante, porque es una pena por 2 chicas, digamos, a mí no me van a hacer ningún daño porque tengo la suerte de vivir de lo que me gusta y no era particularmente de youtuber que yo vivo, entonces hay algunos que salen a hablar ahora que pobrecitos, pero hay que rezar por ellos también. Eh, pero la verdad, esto es lo que pasó con mi canal. Así que bueno, cosas que suceden, o sea, son tropiezos. Todavía seguimos teniendo el espacio radial, seguimos teniendo nuestros sitios web, todo sigue igual que antes, simplemente que hay unos dólares, tampoco crean que tanto, es como dicen algunos, no crean que es tanto, que de repente ya no recibimos y en mi caso he tenido que buscar otras alternativas para justamente no cortar la ayuda a los más necesitados, porque es lo que trato de hacer
entre tantas cosas, para enmendar varios errores de mi vida, y si una forma es tratar de devolverle a Dios lo que es de Dios. Claro, claro. Y Horacio, ¿cómo te buscan en Instagram, en el mismo canal de YouTube, para saber un poquito más sobre tu proyecto, y bueno, y todos estos temas del ecologismo, ideología de género, etcétera? Bueno, ecologismo y todo esto que yo estoy elaborando ahora, todo lo que hemos conversado, hay mucho material en mi canal de YouTube y en Instagram. Pongan Horacio Justo, o sea, en Horacio Justo en Instagram, no crean que estoy subiendo selfies mías ni cerca, o sea, son todo el tiempo reflexiones, noticias, anuncios de vivos, pero esencialmente son noticias. Entonces, si quieren estar un poco más informados, mi canal de YouTube que se llama Horacio Justo, o si no también laresistenciaradio.com, así como suena, laresistenciaradio.com, y con eso ya tienen como para conectar todos los días. Van a tener como un pequeño acervo, digo, pues somos ahí en el canal de Resistencia, en la web. Somos muchos los que estamos trabajando, y modestia aparte, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Por ahí vamos a cometer algún error, pero modestia aparte, creo que estamos haciendo un buen trabajo informando lo que normalmente los medios no informan. No nos casamos con ninguna ideología. Cuando tenemos que hacer alguna crítica a los espacios de derecha, a los espacios liberales, a los espacios conservadores, también la hacemos, porque no buscamos dañar, sino resguardar un espacio sano, justamente. Entonces, lo hacemos todo con prudencia, con respeto, pero nos focalizamos mucho en estos temas, todo lo que es la agenda cultural, las noticias internacionales, lo que está pasando con la economía de Europa, la economía del mundo, la economía de la región, lo que pasa con las decisiones políticas, desde la Corte en Colombia, que legalizó el aborto hasta los 6 meses, hasta de repente cuál va a ser el futuro electoral de Estados Unidos. O sea, analizamos todo. Así que bueno, con eso la resistenciaradio.com, o mi canal de YouTube y de Instagram, Horacio Justo, todo el tiempo estamos subiendo material informativo. Sí, y si queremos comprar algún libro tuyo, ¿dónde lo podemos comprar? Bueno, en Argentina solamente el primero mío se consigue solo en Argentina. El segundo, como lo trabajamos con Pablo Muñoz y Turrieta, va a ser mucho más fácil, va a ser por Amazon el segundo. El primero es laresistenciaradio.com/libros, esa barrita en diagonal así, libros, ahí van directamente, donde hay envíos gratuitos a todo el país, incluso promociones con otros libros, como con el de Pablo, con el de Jorge Escala. Estamos tratando de ayudar también a otros escritores de Córdoba, así que van a tener ahí las opciones, incluye el envío gratuito a todo el país. Muchísimas gracias, Horacio, por aceptar esta entrevista, y gracias también por todas estas explicaciones de todos estos temas. Y bueno, estamos ya terminando la entrevista con Horacio, y bueno, todos nuestros seguidores pues pueden compartir, suscribirse a este canal, pues, y será para la próxima semana pues en otro programa. Gracias, Horacio, que tengas una bonita tarde. Adiós, muchísimas gracias.